Hola, ¿qué tal? En este día les traje un nuevo tema que es trabajo, y este tema está va muy de la mano con suma de fuerzas y pues también con energía. Entonces vamos a dar una introducción primero a trabajo y vamos a explicar algunos problemas. Bueno, cuando tú empujas algo y este objeto tiende a desplazarse o moverse, estás haciendo un trabajo. Cuando tú jalas algo y este objeto se mueve, si se mueve, se recorre una cierta distancia, también estás haciendo un trabajo. Entonces el trabajo es la aplicación de una fuerza, y gracias a que apliques una fuerza, ese objeto se mueve, se desplaza a una cierta distancia. Ok, bueno, la definición de trabajo es la siguiente. Se define como el producto de la magnitud del desplazamiento por el componente de la fuerza paralela al desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la fuerza tiene que ser totalmente paralela, nada perpendicular, no, tiene que ser paralela al desplazamiento, a la trayectoria del desplazamiento del cuerpo. Vamos a explicarlo mejor. ¿Ok? Con la tema nos vamos a referir al trabajo y su unidad de medición es el newton por metro o el joule, así igual que energía. La F paralelo significa que esa fuerza que voy a utilizar en mi fórmula tiene que estar paralela al desplazamiento del cuerpo. Y la D pues es ese desplazamiento, ¿no? Y lo medimos en metros. Bueno, entonces aquí vamos a explicarlo un poco más. El desplazamiento es que tanto se movió el cuerpo después de que le aplicamos una fuerza. La fuerza paralela pues es la fuerza con la que nosotros estamos moviendo ese cuerpo. ¿Ok? Bueno. ¿Okay? Y ambas trayectorias tienen que ser paralelas. El desplazamiento y la dirección de la fuerza. ¿Okay? Es muy importante que tener esto en cuenta por lo siguiente. ¿Okay? Esa es la fórmula de trabajo que aplica para este tipo de casos. Hay otra situación. A veces las fuerzas no son paralelas al desplazamiento, a veces tienen un ángulo. Entonces cuando tienen un ángulo, nosotros vamos a tener que determinar esa componente que sea la paralela al desplazamiento. En este caso sería una componente en X, porque la componente en X va a estar paralela al desplazamiento. ¿Okay? El ángulo entre la horizontal y la fuerza es también de mucha importancia. Vamos a sacar la componente en X y la componente en Y. Cuando la fuerza tiene ángulo y nosotros queremos sacar el trabajo de esa fuerza, nosotros vamos a tener que descomponer la fuerza. ¿Sí? Ya lo hemos utilizado en movimiento de proyectiles, en sumatoria de fuerzas. Ahora lo vamos a trabajar ahora lo vamos a usar en trabajo. ¿Okay? Bueno, este F es el vector unitario, este es el ángulo entre la horizontal y el vector unitario, y pues estas de aquí son las componentes en X y en Y. ¿Okay? Y con estas formulitas de aquí, que es pura trigonometría, sacamos esas componentes, la definición de cada componente. ¿Sí? Bueno, pero si trabajo es igual a la fuerza paralela por el desplazamiento y la fuerza paralela de ese desplazamiento es Fx, siempre y cuando el movimiento sea horizontal, pues tiene sentido, ¿no? Si es horizontal o si es en las X, pues la fuerza tiene que ser también en las X, ¿no? Entonces por eso la fuerza paralela es Fx, y está acá, ¿sí? Esta es aquí, ¿sí? Entonces si lo sustituimos en la fórmula, esto en la fórmula acá, quedaría de la siguiente forma. T igual a F por el coseno del ángulo, ¿sí? Aquí está, por el desplazamiento.
Nos lo acomodamos un poquito mejor y queda de la siguiente forma. Trabajo igual a fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. La unidad de medida que tiene trabajo en el sistema internacional es el Joule o el Newton por metro. También tenemos el otro sistema de unidades que es el CGS, que se mide en Ergs y la equivalencia a un Joule es de 10 a la 7 Ergs. Y en el sistema inglés tenemos el pie libra y también tenemos la equivalencia. Un Joule es igual a 0.7376 pie libra. Nosotros vamos a utilizar el Joule o el Newton por metro. Bueno, vamos a analizar algo interesante o unos datos interesantes que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de trabajo. Esta persona que está aquí, que está cargando una bolsa de mandado, ¿sí? Está ejerciendo una fuerza sobre la bolsa, ¿ok? ¿Por qué? Pues para que no se caiga, ¿no? Es como si la estuviera deteniendo. ¿Okay? Esa fuerza es igual a la fuerza del peso de la bolsa, precisamente para que esté en ese equilibrio y no se caiga. Pero no está realizando ningún desplazamiento. Entonces, como no está realizando ningún desplazamiento, no hay trabajo. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, a que no todas las fuerzas realizan un trabajo. ¿Okay? Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Esa es la condición. Puede que haya fuerza, pero si no se mueve, si no se desplaza a una cierta distancia, no hay trabajo. Ahora, ¿qué pasaría si la persona comenzara a caminar? ¿Va a haber trabajo sobre la bolsa? En realidad se está realizando un trabajo sobre la bolsa, pues ya se está desplazando, ¿no? Aquí el detalle es lo siguiente. La realidad de las cosas es que no se requiere fuerza horizontal para mover la bolsa con velocidad constante, ¿sí? La persona que está moviendo la bolsa le está aplicando una fuerza a la bolsa FP hacia arriba, ¿ok? Y aquí el desplazamiento es hacia el frente, o sea, a la derecha, ¿ok? No son paralelos, ¿sí? Son perpendiculares. Entonces, como son perpendiculares, no tiene nada que ver con su movimiento, ni uno ni el otro. Entonces, por lo tanto, tampoco hay trabajo sobre la bolsa. Entonces, es importante, uno, que haya siempre un desplazamiento para que exista un trabajo. Y dos, que ese desplazamiento sea paralelo a la fuerza. De lo contrario, tampoco hay trabajo. Vamos a ver un ejemplo. Si alguien empuja un carrito de supermercado repleto con mercancías a lo largo de 50 metros, ejerciendo una fuerza horizontal de 30 newtons sobre él, ¿cuál es el trabajo efectuado sobre el carrito? Bien, vamos a ver cuál. Datos. Primero tengo la distancia, el desplazamiento que se recorrió el carrito, 50 metros. La fuerza paralela, en este caso si es fuerza paralela, 30 newtons. Y voy a buscar el trabajo. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar? Trabajo igual a la fuerza paralela por el desplazamiento. Voy a sustituir. Fuerza paralela es la de 30 newtons y el desplazamiento es de 50 metros. El trabajo realizado es de 1500 joules. Está fácil, ¿no? Muy sencillo. Vamos a ver otro ejemplo. Una persona jala una caja a lo largo del suelo 3 metros desde su punto donde originalmente estaba, con una fuerza de 45 newtons y un ángulo de 30 grados con respecto al suelo. Determina el trabajo realizado. Bien, entonces aquí tenemos ya la imagen, es una persona, está jalando una caja con un ángulo de 30 grados y yo voy a buscar cuál es el trabajo que se realiza sobre esa caja. Vamos con los datos.
El desplazamiento de la caja es de 3 metros, la fuerza aplicada es de 45 newtons, el ángulo es de 30 grados y tengo que buscar el trabajo realizado. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar? Bueno, como ahora ya tiene un ángulo, la fórmula que voy a utilizar es trabajo es igual a fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. La sustitución queda de la siguiente forma. Fuerza 45 newtons, desplazamiento 3 metros, coseno del ángulo que son 30 grados. Hago la operación y me queda 116.91 joules. Está bien, ¿no? Está fácil. El detalle es que estos problemas que les acabo de explicar es para cuando estamos determinando el trabajo sobre una sola fuerza. Si queremos realizar un trabajo más amplio, más real, tenemos que tomar en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Y recordemos de la suma de fuerzas, en un video pasado vimos que un cuerpo mínimo tiene 4 fuerzas a las que está siendo sometido. ¿Sí? Tenemos la fuerza de aplicación, la fuerza de fricción, que es la fuerza entre el objeto y la superficie sobre la que se está moviendo. Tenemos la fuerza del peso del objeto y la normal, ¿no? Entonces mínimo 4. Entonces es importante que nosotros señalemos si el trabajo que vamos a tomar en cuanto que vamos a calcular se debe a una fuerza particular y tenemos que definir cuál es, o si el trabajo es el neto, ese el trabajo total, que es efectuado por la fuerza neta sobre el objeto. Entonces si yo quisiera saber el trabajo de una sola fuerza, entonces nada más yo la defino como los problemas que vimos ahorita, ¿sí? Digo, esta fuerza, sácame el trabajo de esta fuerza y ya. Pero si yo quiero saber el trabajo total que se efectúa en todo el cuerpo, entonces necesito saber la fuerza neta de todo ese objeto. ¿Y cómo saco la fuerza neta? Sumando todas las fuerzas a las que está siendo sometido. Y bueno, para sacar el trabajo total o el trabajo neto, tenemos una formulita que está aquí, que es la suma algebraica de los trabajos efectuados por las fuerzas que actúan en el cuerpo. Ok, vamos a ver un ejemplo más. Una caja de 5 kilogramos de masa se acelera a 2 metros sobre segundo desde el reposo a través del piso mediante una fuerza constante durante 7 segundos. Encuentra el trabajo neto realizado sobre la caja. Para encontrar el trabajo neto en un problema voy a mostrarles cómo hacerlo de 2 formas, ¿sí? Una con la sumatoria de fuerzas, con las fuerzas netas, y la otra sacando el trabajo para cada fuerza y después sumándolo al final. Entonces primero vamos a hacerlo con este problema, vamos a hacerlo con sumatorias de fuerzas en X y en Y. ¿Va? Entonces la aceleración de la caja es de 2 metros sobre segundo y de aquí a acá en su punto final el tiempo es de 7 segundos. El peso de la caja es de masa por gravedad, que serían 5 kilogramos por 9.81 y el peso es de 49.05 newtons. ¿Ok? Bien. Seguimos. Los datos son los siguientes: la masa 5 kilogramos, el tiempo que es de 7 segundos, el peso que lo acabamos de calcular 49.05 newton y el trabajo neto que vamos a buscar. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar? Bueno, hay que analizar un poquito, ¿sí? La fórmula para el trabajo, para sacar el trabajo neto o el trabajo es, en este caso vamos a utilizar, como vamos a hacer sumatoria de fuerzas, vamos a utilizar la primaria, que es la fuerza por el desplazamiento. Entonces para saber eso necesito saber la fuerza, que sería la fuerza total de todo ese sistema, y el desplazamiento que recorre. Si se fijan, no tengo la fuerza neta, no tengo la fuerza total del sistema y ni tampoco tengo el desplazamiento, ¿va? Entonces tengo que encontrar una formulita por ahí que me ayude a encontrar esos datos. Bueno,
Primero, pues como voy a utilizar la fuerza total, entonces yo necesito sacar mi sumatoria de fuerzas en X, ¿okay? Que es igual a masa por aceleración. La sumatoria de fuerzas en Y, que es 0. ¿Por qué 0? Acuérdense que como si nada más se mueve horizontalmente, pues nada más se está moviendo en X. Si no se está moviendo en Y, pues entonces es 0 su sumatoria de fuerzas. La fórmula primaria, que es trabajo igual a la fuerza por desplazamiento. Y esta fórmula de aquí que me va a ayudar a encontrar el desplazamiento, ¿sí? Si recordamos un poquito, esta fórmula es de la MRUA, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y pues me sirve perfecto porque tengo tiempo, ¿sí? 7 segundos, tengo aceleración, también tengo de 2 metros sobre segundo cuadrado, y la velocidad inicial es 0 porque está en reposo, ¿okay? Entonces, sí me sirve, tengo todo y con esto puedo encontrar la distancia recorrida o el desplazamiento. ¿Okay? Lo segundo que voy a hacer es un diagrama de cuerpo libre, que es donde voy a poner todas las fuerzas involucradas. ¿Okay? Tengo la fuerza del peso hacia abajo, hacia 270 grados. Tengo la fuerza de fricción, que está a 180 grados, porque va en contra del movimiento. Tengo la fuerza normal, que es perpendicularmente hacia arriba, 90 grados. Y tengo la fuerza primaria, ¿no? Con la que se está moviendo ese cuerpo. Bien, análisis en X. Vamos ahora vamos a analizar primero las puras X. Vamos a analizar el trabajo ahí. Sé que mi sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Si lo sustituyo me quedaría de la siguiente forma. Masa, 5 kilogramos, por aceleración, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y me dice que la sumatoria de fuerzas en X es de 10 newtons. Entonces, ahí ya tengo mi sumatoria de fuerzas que voy a utilizar para sacar trabajo. Pero para sacar trabajo necesito ¿qué? Fuerza y desplazamiento. Entonces ahora me falta sacar el desplazamiento. Voy a agarrar la formulita de desplazamiento que les enseñé ahorita y la voy a sustituir. Me quedará de esta forma. 0, que es la velocidad inicial, por 7 segundos, tiempo, más un medio de la aceleración, 2 metros sobre segundo cuadrado, por 7 segundos al cuadrado, que es el tiempo. ¿Okay? Sí, si hago toda esta operación me queda lo siguiente. 49 metros. Eso fue lo que recorrió ese objeto gracias a la aplicación de 10 newtons. Entonces el trabajo neto quedaría de la siguiente forma. 10, que es la fuerza, por el desplazamiento que es de 49 metros. 10 por 49 son 490 joules. Ese es el trabajo neto en X. ¿Okay? Vamos a Y. En Y digo que la sumatoria de fuerzas en Y pues es 0. ¿Por qué? Porque no se mueve en Y. ¿Okay? ¿Qué habíamos dicho? Hace ratito comentaba que cuando tú le aplicas a un cuerpo una fuerza perpendicular al desplazamiento, no existe un trabajo. ¿Okay? Porque esa fuerza que estás aplicando no está ayudando a nada a que favorezca o a que se afecte de alguna forma el movimiento en ese eje. En este caso es horizontal. Entonces por eso es 0. Entonces 0 por el desplazamiento que es 49, pues es 0. Entonces el trabajo neto por el que se mueve este cuerpo es de 490 joules. Este ejemplo lo vamos a ver de la otra forma que les comentaba. Vamos a sacar el trabajo para cada una de las fuerzas y después al final las vamos a sumar. Una persona jala por 40 metros una caja de 50 kilogramos a lo largo de un suelo horizontal mediante una fuerza constante, Fp, de 100 newtons, que actúa en un ángulo de 37 grados. El suelo es rugoso y ejerce una fuerza de fricción de 50 newtons. Determina, inciso A, el trabajo efectuado por cada fuerza que actúa sobre la caja y, inciso B, el trabajo neto efectuado sobre la caja.
¿sí? Primero vamos a encontrar el trabajo para cada fuerza, después lo vamos a sumar para poder encontrar ese trabajo neto que nos pide en el B. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestro dibujo. Una caja está siendo aplicada una fuerza FP con un ángulo de 37 grados, se desplaza a 40 metros. Quiero saber el trabajo para cada fuerza y el trabajo total. Datos. El desplazamiento, 40 metros. La masa de la caja, 50 kilogramos. La fuerza aplicada, que es de 100 newtons. Y el ángulo, 37 grados. Tenemos también por ahí la fuerza de fricción, que son 50 newtons. Vamos a buscar el trabajo. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar? Primero voy a utilizar la fórmula del peso, pues para sacar el peso de esa caja, 50 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que son 490.5 newtons. Y pues la fórmula de fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo, ya que la fuerza que tengo aquí tiene un ángulo. Vamos a hacer el inciso A. Primero voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre, donde pongo todas las fuerzas implicadas. Entonces, peso hacia abajo a 270 grados, fricción hacia la izquierda, o sea 180 grados, normal, perpendicularmente hacia arriba, 90 grados, y la fricción y la fuerza aplicada, que está con un ángulo de 37 grados. Entonces, para yo poder sacar mi trabajo, necesito su componente horizontal. Entonces necesito su componente en X. ¿Okay? Necesito sacar esa componente. Bien, entonces yo tengo por ahí una formulita que me dice que el trabajo de la fuerza X, de esta de aquí, es F, que es la fuerza, que son 100 newtons, por el desplazamiento, que son 40 metros, por el coseno de 37 grados, que es el ángulo entre la fuerza y la horizontal. Okay. Entonces, el trabajo de la fuerza X es 1194.54 joules. Bien, ya tengo un trabajo. Se fijan, tengo 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas que necesito sacarles trabajo. ¿Okay? La fuerza de fricción, que también está en X, ¿sí? Es 50 newtons, que es la magnitud de la fricción, por 40 metros por el coseno de 180. ¿Sí? Por eso les mencioné que está a 180. De hecho, la única que está a 0 grados sería una fuerza que estuviera hacia la derecha. Pero de ahí todas para acá tienen ángulo. Esta, por ejemplo, pues es de 37 grados, por eso utilicé esta fórmula. Esta aquí tiene 90, esta acá tiene 180 y esta acá tiene 270. Bien, entonces si multiplicamos 50 por 40 por coseno de 180 nos da menos 2000 joules. Y pues tiene sentido, ¿por qué? Porque va para el otro lado del movimiento, como si intentara frenar el objeto, la caja. Vamos con el análisis en Y. En el análisis en Y, para empezar, sabemos que pues, estas fuerzas son 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que estos trabajos van a ser 0. ¿Por qué? Porque están perpendiculares al desplazamiento. ¿Sí? El desplazamiento aquí es horizontal, o sea, las X, y las fuerzas en Y están en Y, ¿no? Entonces son perpendiculares al desplazamiento. Pero aquí va ¿por qué? Entonces, si nosotros multiplicáramos cualquier número por el coseno de 90, nos va a dar 0. Porque el coseno de 90 es 0. Y 0 por lo que sea, pues va a ser 0. Entonces, el trabajo para la fuerza normal va a ser 0. Y si sacamos el trabajo para el peso del objeto, va a ser lo mismo.
490.5 newtons, que es el peso, ya lo hemos calculado, por 40 metros, que sea el desplazamiento que tiene el cuerpo, por el coseno de 270, que es a los grados que está el peso, ¿sí? Acá, 270. Entonces coseno de 270 es 0 también. 0 por lo que sea va a dar 0. Y la misma suerte va a correr el trabajo para la fuerza Y. Igual está a 90 grados, entonces si saco coseno de 90 va a ser 0 también. ¿Okay? Entonces, para contestar el inciso A, no. Entonces el inciso A me pide sacar el trabajo para todas las fuerzas, y aquí están. Para la fuerza en X, para la fricción, para la normal, para el peso. ¿Ok? Vamos con el inciso B. El inciso B me pide sacar el trabajo total o el trabajo neto que hay en ese cuerpo. Entonces, ¿cómo lo saco? Con la suma de todos los trabajos que hay. Todos. ¿Bien? Entonces, me queda de la siguiente forma. El trabajo en la fuerza X, que es 3.194.54 joules. El trabajo de la fricción, que es menos 2.000 joules. El trabajo en la normal, y el trabajo de el peso. ¿Okay? Y es 0. Entonces le sumamos, hacemos la suma algebraica, que quiere decir que respetamos los signos positivos y negativos, y queda 1194.54 joules. Y ese es mi resultado. ¿Okay? En Y no existe desplazamiento, ¿okay? Ni tampoco hay trabajo realizado, por eso es que son 0. Aquí pudimos observar que la fricción me dio un trabajo negativo, ¿no? Entonces, cuando hay un trabajo negativo quiere decir que esta fuerza pues está tratando de frenar ese objeto. Tiene sentido, ¿no? Por eso es que es negativo, porque va en contra del movimiento. Cuando el trabajo es positivo, la fuerza en cuestión, ¿okay?, intenta aumentar la rapidez o la velocidad del objeto, ¿sí? Está favoreciendo al movimiento. Entonces, esto sería todo por en este video. En el siguiente video vamos a ver un poco más sobre la relación entre la energía y el trabajo, porque como se pudieron dar cuenta, en las mismas unidades, entonces es interesante por qué, qué relación hay entre ambos, ¿va? Entonces nos vemos, que estén bien y